Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Mientras se escuchan todavía los ecos del Festival de Cannes, envueltos en oropeles y lentejuelas, hay que destacar el excelente papel que ha desempeñado Canción sin nombre, primera película peruana admitida a competición en la sección de la quincena de realizadores de la directora Melina León. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su experiencia en participar en uno de los festivales con más glamour del mundo, si me permiten, y además de su trayectoria en el mundo del cine, Melina León ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Melina. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, imagino. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en el año 1977, si no me equivoco, y vas a crecer en los años 80, unos años que han traumatizado a toda una generación. Cuéntanos, ¿cómo viviste esos tiempos de tanta violencia allí en Lima y en Perú? Bueno, creo que la palabra es exacta, ¿no? Es una época traumática en la que estuvimos gobernados sobre todo en la segunda etapa, ¿no? Del 85 al 90 por Alan García Pérez, el tipo que se acaba de pegar un tiro con la policía en las puertas de su casa, ¿no? Que se lo llevaban por cargos de corrupción y todo hacía esperar que por lo menos pase un mínimo de 3 a 10 años preso, ¿no? Melina, el hecho de que tu padre fuera periodista en el diario La República, por cierto, agudizó de alguna manera esa tensión en tu casa. Tu padre os contaba todo lo que pasaba ahí en Lima. Sí, era terrible porque si no lo contaba lo traía en el periódico, ¿no? Además, bueno, en esa época no había internet, ¿no? Entonces te enterabas de las cosas a través de los diarios, ¿no? O de la televisión, pero tampoco habían en Perú muchos canales, no había cable. Entonces eran como, ¿qué te diré? 6 o 7 canales de televisión y los periódicos que mi padre traía, ¿no? Que eran pocos además, no traía mucho a la casa la prensa más, digamos, sobria y medio de derecha, ¿no? Era siempre lo que él traía a casa era muy combativo, ¿no? Y muy gráfico también, de alguna manera. Difícil imaginar un mundo sin internet, ¿no? Bien difícil imaginarlo, claro. Claro. ¿Fue amenazado alguna vez tu padre? Fue amenazado por todos lados, sí. Fue amenazado por este caso porque los miembros de esta mafia cayeron presos, ¿no? Los niños no se pudieron recuperar, en la realidad volvieron, pero muchos años después, ¿no? Solamente 3 de los cientos de niños que fueron robados, pero sí que el caso sirvió para que la policía preste atención y logren capturar a esta mafia de gente que traficaba con bebés y niños. Y ellos desde la cárcel lo amenazaban. Esa situación quizás te hizo que no quisiese ser periodista, imagino, ¿no? No creo, al contrario, mi padre era una persona muy rebelde, muy, muy rebelde. A veces para bien y a veces para mal suyo, ¿no? Entonces, siempre ha buscado confrontar o encontrar la verdad y no conformarse con la primera respuesta. Por eso tenía problemas con todo lado, por todo lado, ¿no? Tanto fue alguna vez amenazado por Sendero Luminoso también. Y por supuesto la derecha no lo tenía, nunca lo tuvo mucho bien, porque bueno, siempre ha visto casos de corrupción, y siempre fue muy crítico también del modelo, digamos, neoliberal, ¿no? Que desde los años 80 viene imperando. Y a pesar de todo estudias comunicación, pero estudias comunicación porque no podías estudiar cine, ¿no? Creo. Así es. Así es, siempre quise estudiar algo relacionado al cine, al arte en realidad, y el cine encontré desde la adolescencia que era lo mío, lo que podía, donde podía yo explayar mi imaginación en todos los aspectos, ¿no? Y porque tiene la poesía, tiene la palabra, tiene la música, tiene la imagen. Melina, ¿qué tipo de cine te interesaba entonces? ¿Cine social quizás, como Ken Loach? Pues sí, digamos que no me interesaba un solo tipo de cine, ¿no? No te voy a decir que
que nací y ya yo quería ser Los Olvidados de Buñuel. No, para nada. A mí me gustaba Los Cazadores del Arca Perdida o ese tipo de cosas. Me encantaba mirar La Guerra de las Galaxias, como todo el mundo. Y, pero claro, poco a poco uno va saliendo del mundo de la fantasía y vas encontrando el potencial enorme del cine para hacerte crecer y poder hacerte confrontar la realidad, eh, y proponer cambiarla, proponer entenderla por lo menos. Volviendo a la película Canción sin nombre, es cierto que todo empieza con una llamada de una chica que habla español con un cierto acento francés. Claro, comienza como una película. Comienza cuando mi padre, cuando ya estaba muy mayor, recibe una llamada muy temprano en la mañana. Con esto de la diferencia horaria, no habrá calculado bien Celine. Y, y lo llama y lo despierta y le dice, bueno, yo fui una de las niñas robadas y llamo para agradecerle por todos los artículos que usted escribió 30 años atrás. Porque tu padre trabajó mucho en ese caso de los niños desaparecidos. Trabajó bastante porque, claro, fue el primer caso, digamos, el caso de portada del Diario de la República, el caso con el que salieron, digamos, ¿no? En el año 81. Para ti estaba claro que había una película ahí, ¿eh? Sí, 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 era como estar viendo una película, como me lo contó, ¿no? En cambio, no la vas a rodar enseguida, vas a escribir el guión y ese proceso va a durar muchos años. Así es, así es. Eso duró mucho tiempo por varias razones, entre ellas porque yo tuve que pasar por entender que era mejor contar la historia, bueno, sentía que era mejor contar la historia desde el punto de vista de la madre, ¿no? Los primeros borradores intenté acercarme a la vida de lo que sería una mujer adoptada, ¿no? Y entonces yo sentía ahí que podía ser interesante, pero estaba muy lejos de mi experiencia. Y así es que en un momento dado decido, no, voy a hablar de Perú y voy a hablar a través de la vida de la madre, ¿no? De Georgina. La protagonista, la madre Pamela, es extraordinaria, ¿no? Es cierto que cuando la conociste era una chica muy delgadita. Exacto, es el único punto en contra que tenía ella, ¿no? Hiciste Ella un hizo un casting. casting maravilloso, y fue además la primera persona que vino al casting, cosa es rarísima, ¿no? Y, y lo único es que, claro, si la ves en las fotos que han salido en las revistas, es una persona muy, muy, muy delgada, con textura muy pequeñita, y entonces ella tenía que ser una mujer embarazada de 9 meses prácticamente, entonces no iba a ser muy creíble. Pero tenía un compromiso tan grande con la película y con el arte que subió prácticamente 20 kilos para interpretar un papel. Porque además trabajas, la mayoría son actores no profesionales, ¿no? Exacto, como ella, ¿no? Ella, digamos, está un poco al medio, no llega a ser una actriz absolutamente neófita para nada. Ella ha tenido alguna preparación, eh, es una activista, hace performance política, y alguna preparación más en teatro físico ha tenido. ¿Cómo encontraste tus actores o tus no actores? ¿Y dónde? Me fui a un barrio que se llama Villa El Salvador, un barrio que fue fundado allá por los años 70, que tiene mucha tradición de haber apoyado la cultura. Y eso sobrevive hasta ahora. Esos grupos de teatro que surgieron justo en esa época, ¿no? Que además fue organizado y se le debe mucho en parte a un alcalde español que tuvimos, ¿no? Nacionalizado peruano, evidentemente, Michel Ascueta, que apoyó mucho el arte. Entonces, esos grupos de teatro de aquella época es increíble, pero hasta ahora están con vida. Hay teatros en este pueblo popular, de barrio popular, digamos, ¿no? Pobre. Y entonces me fui para allá porque además yo guardaba recuerdo de haber estado ahí cuando era niña, apoyando algunas iniciativas, en fin. Y hablé con ese señor que se llama Arturo Mejía, que dirige un grupo que se llama Arena y Esteras. Y le conté la película y me dijo, pues esto está para Pamela, me mostró una foto de Facebook y así fue. Y bueno, eso fue el caso de Georgina, ¿no? El rol principal, pero luego me permitió organizar un casting larguísimo, ¿no? Casi 6 meses o más, ya no recuerdo exactamente, pero un casting bastante largo para encontrar a todos los actores. Y los que no los encontramos ahí, los ubicamos ya cuando estuvimos ya digamos, en el centro de Lima, ¿no?
Seguro que ahí en no otro lugar. encontraste, hay un personaje fantástico, el actor cubano, que además es homosexual. No estaba en ese barrio ese actor, ¿o sí? No, el ¿No? actor cubano, qué maravilla que me digas que es cubano, porque no es cubano, es de Canarias. Bueno, el acento se parece Sí, un poco. sí, eso fue una cosa muy bonita. Tuvimos tenemos coproducción con España, pues. Y cuando a mí me hablaron de la posibilidad de trabajar con una productora española, yo presté mucha atención porque me dijeron que era de Canarias y yo sabía que que ellos tienen el mismo acento, ¿no? O muy similar, digamos. Entonces, dije, bueno, qué bien, porque tendríamos que usar un actor español y yo no tengo ningún personaje español. Sí tengo un personaje cubano. Está escrito, si no, no fue acomodado, no fue acomodado para la coproducción, para nada. Entonces, para mí eso fue fantástico. Y sobre todo el personaje del periodista, en cierto modo, es un homenaje a tu padre, ¿no? Es un homenaje a mi padre, en cierta manera, sí, sí. Sí, y bueno, a mi padre, en el sentido que me han hecho notar varias personas que es un hombre muy contenido, ¿no? Y luego, claro, analizando, mi padre también era así, pues, ¿no? Un hombre de otra época, que claro, no se estilaba que los hombres expresen sus emociones, ¿no? Sean muy afectuosos o, ¿no? Más bien medidos, ¿no? En cierta medida Tommy tiene eso en este papel. Eh, en ese ambiente, el ambiente de tu película recuerda, como tú decías, un poco el ambiente de Los Olvidados, la película de Buñuel, que por cierto triunfó en Cannes, ¿no? El hecho de haber escogido el blanco y negro viene por ahí un poquito. Seguramente hay muchas películas que nos han influenciado, pero por supuesto Los Olvidados es una joya, ¿no? Un monumento de película que nos ha inspirado, ¿no? Porque es además tiene esto tiene poesía, ¿no? Tiene por momentos, no pierde, a pesar de que es una película bastante realista, no pierde su vena surrealista también, ¿no? Eso es Pero no tiene un personaje admirable. como el del actor cubano homosexual. Eso es lo Ah, que... no, porque es una mezcla. Eh, Nos metemos ya en Cannes. ¿Cómo reaccionaste cuando te proponen que tu película entre en competición ahí en Cannes, en la quincena de realizadores? Pues mira, me gustaría contarte una historia exuberante de locura y de que salí, ¿sabes?, de la ducha Pero no. pero no, fue más bien muy contenido porque venimos trabajando mucho, muchísimo, muchísimo, para poder estrenar la película. Y ha sido toda una lucha constante entre la gente que nos decía que no íbamos a poder entrar porque o que mejor nos aseguráramos y porque Cannes es tan difícil que era mejor enviar la película antes a otros festivales. Y entonces ha sido un proceso tan largo y tedioso que para el momento que me llegó la noticia, ya para mí fue, bueno, vamos a respirar y vamos a estar... Es que ha sido una alegría muy interna y que no ha llegado como una explosión que ya me ha pasado con mi cortometraje cuando fue invitado al Festival de Nueva York, que es súper difícil también. Yo tuve una especie de explosión incontenible, estaba trabajando y tuve que abandonar mi oficina, irme a caminar como una loca por todo Nueva York, recorrí como 6 cuadras y regresé, sé lo que es esa euforia. Este caso ha sido diferente, ha sido una alegría interna que ha ido increciendo, digamos, que me ha ido haciendo sonreír mucho, muchísimo por dentro. ¿Cómo reacciona el público en Cannes? El público ha sido maravilloso, ha sido cálido, ha sido todo, ha sido extraordinario. La crítica, bueno, también hemos tenido ahí algunas un poco, como le dicen, mixed, ¿no? Pero en general ha sido entrañable. Porque tu película contrasta con ese universo de oropeles que decíamos, de lentejuelas, ¿no? Eres mucho más realista. ¿No te sentiste un poco como un ovni ahí en Cannes? Como un ovni en Cannes. Em, es que, claro que sí. Claro que sí, cada vez que uno siente una especie de... Ya venía poco preparada para esa sensación de contradicción, ¿no? Pero como te digo, es tan intenso que no tiene mucho tiempo en realidad para reflexionar. Yo creo que ahora que lleguemos a Lima vamos a reflexionar muchísimo, vamos a recordarnos con Carlos,
mi querido asistente, que lo tenemos por aquí, hemos tratado incluso de poner en orden los eventos y no podemos lograrlo, es muchísimo. Entonces, ¿Y el estreno en Francia el año que viene? el estreno en Francia, o va a ser, sí, el año que viene, o quizá lo adelanten un poco para octubre, pero todavía no me lo han confirmado. En fin, pues ya lo saben, tenemos que esperar hasta octubre para poder ver la película aquí en Francia. En Lima se ha estrenado, me imagino, o todavía no. Todavía no. Todavía no. No, el estreno es aquí siempre, ¿no? Entonces Cannes es el estreno, y Y luego ya después se ahí- ve. En fin, pues muchísimas gracias, Melania León, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu película cuando se estrene aquí en Francia y sobre todo ahí en Perú. Y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albaso, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Perú, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que emite desde Montevideo y se llama Canal U. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.